que convicciones tenemos todos. Mire, el aborto es una cuestión en la que se entrecruzan todas las grandes inquietudes y todas las grandes cuestiones de la humanidad. La vida, la muerte, el nacimiento, la procreación. Creo que desde la antigua tragedia griega de Edipo Rey hasta Shakespeare, pasando por las grandes religiones, las grandes filosofías paganas, el tema este es un tema que forma parte de las convicciones de toda la humanidad y del debate de toda la humanidad, de manera tal que plantear que las convicciones deben ser dejadas de lado me parece una cosa que no resiste el menor análisis. Además, concretamente en esta posición, hay dos posiciones en las cuales hay convicciones, señora Presidenta. Es decir, no solamente hay convicciones, sino que hay dogmas. Uno será laico, otro será de origen religioso, si se quiere, pero es tanto un dogma la posición del derecho absoluto a la vida como la posición del derecho absoluto a decidir, de disponer de la vida que uno lleva adentro. Es decir, los dos son, digamos, convicciones y los dos llevan dogmas atrás. Es más, yo podría decirle, quizás es aventurado, pero podría decirle que cada vez que hay un derecho absoluto hay un dogma atrás. Es decir, si yo considero que hay un derecho absoluto es porque hay un dogma atrás. Y en realidad, me parece que si uno mira la civilización, digamos, la civilización marca un tránsito del derecho absoluto al derecho relativo. En la antigüedad romana, el acreedor tenía un derecho absoluto sobre el deudor. Podía cruzar el Tíber y venderlo como esclavo. El propietario de la tierra, del fundo, podía tener un derecho absoluto sobre su propiedad. Hoy, nadie en su sano juicio sostiene la propiedad como derecho absoluto, menos la doctrina social de la Iglesia. Es decir, es el tránsito de los derechos absolutos a los derechos sociales, a los derechos relativos. Y yo creo que acá este es el debate. Por eso yo no coincido personalmente con el aborto libre, discrecional y sin causas, porque es una expresión de derecho absoluto. Y yo no creo que en una sociedad civilizada pueda sostenerse la existencia de un derecho absoluto. Por eso creo, por el contrario, que hay una evolución del derecho argentino que se expresa concretamente en un fallo de la Corte Suprema, en el caso Fall, que por vía de interpretación, una interpretación extensiva, empieza a avanzar sobre el tema del aborto por causas. Quizás el debate sea ese, yo creo que ese es el debate correcto, es el aborto por causa. Por supuesto que lo deseable sería que los legisladores podamos de alguna manera discutir esto y pasar de una cuestión jurisprudencial, de un estatuto jurisprudencial que es siempre, digamos, debatible, y que se admite una especie de dispersión donde cada uno lo interpreta como quiere en términos provinciales, y entonces hay protocolos de un sentido y protocolos del otro. Entonces, me parece que tendríamos que hacer un esfuerzo para llegar a una norma general que le dé otro estatus a la jurisprudencia de la Corte. Yo creo que este es el camino. Lamentablemente, yo creo en la cosa evolutiva, quizás por mi pertenencia política, esta idea entre la evolución y la revolución. Yo creo en la cosa evolutiva, creo en el derecho como evolución, y la verdad que creo que la sociedad argentina estaba para este paso. Y que este paso que propongo del aborto causado generalmente no hubiera provocado este estrépito que se produce cuando hay una ruptura cultural, es decir, cuando uno quiere poner una norma que no se compadece con el estado de evolución de una sociedad. Si no, no estaríamos con este debate. Y me quiero introducir en ese tema, porque acá, digamos, yo creo que hay tres grandes cuestiones, ¿no?, cuando hemos visto este tema de la discusión del aborto. Una cuestión es si se puede o no se puede, ¿no? La cuestión jurídica, ¿se puede o no se puede? Hay otra gran cuestión que ha sido ¿se debe o no se debe?, ¿no?
en el orden de la ética, la bioética, la filosofía. Pero hay una tercera cuestión, y es la que yo quiero abordar hoy como político, digamos, que es esta cuestión estrictamente política. Es decir, si hoy en el estado actual de la sociedad argentina era oportuno, conveniente o necesario avanzar en este proyecto que estamos hoy analizando. Y yo la verdad que creo que no, que este proyecto, así como está, no era oportuno y no era conveniente, ni es necesario. Y voy a hablar acá de la necesariedad, porque acá ha habido dos grandes pilares de este apoyo a la media sanción. Uno ha sido lo que hablamos recién, una postura filosófica de concebir el derecho a decidir como un derecho absoluto de la mujer o la persona gestante a decidir, a disponer en términos absolutos sobre la vida que lleva adentro. Este es uno de los pilares, aunque ya dije que yo no coincido en términos de convicciones que obviamente juegan en el debate. Y el otro gran aspecto, señora Presidenta, ha sido el de la salud pública. Hay muchos que han adherido a esta medida de sanción no por tener un compromiso con la postura filosófica del derecho a decidir como derecho absoluto, sino que han llegado por otra vía, por una vía, si se puede decir, pragmática, entre comillas, con una cuestión que es real en la sociedad argentina en relación al aborto clandestino y a los males que el aborto clandestino provoca y a cuáles son los remedios para solucionarlo. Entonces, habiendo hablado del tema del filosófico, hoy voy a hablar ahora del aspecto pragmático, es decir, la otra gran columna de este planteo. Y yo de verdad acá vuelvo a insistir, me parece que lo coherente para luchar contra este flagelo es, por supuesto, hacer que la ley de salud reproductiva funcione adecuadamente, que se reglamente adecuadamente, y yo creo que una de las virtudes de este debate, señor Presidente, ha sido que también había sobre la ley de salud reproductiva una mirada prejuiciosa y una mirada oscurantista, por así decirlo, cuya consecuencia quizás fue esto, es decir, esta falta de implementación de la ley de salud reproductiva incidió en el número de abortos no intencionales o no deseados, seguramente. Entonces, creo que después de este debate está claro que nadie en su sano juicio en la Argentina puede plantear una postura reaccionaria en esta materia, porque una cosa lleva a la otra. Y yo creo, la verdad que mi gran amigo y compañero Ginés González García, cuando estuvo acá en la comisión, después de haber tenido yo muchas charlas con él en otras circunstancias, lo que él mostraba era el gran dolor, digamos, yo diría la gran bronca que él tenía por no haber pedido, cuando era ministro, haber implementado esta ley de salud reproductiva como debió haber hecho. Y él se lo asigna, de alguna manera, a estas fuerzas, digamos, conservadoras que han impedido esta implementación. Por eso creo que deberíamos avanzar en un proyecto, y exhorto a ese trabajo, posterior, por supuesto, a esta sanción y en otras circunstancias, quizás no vinculada a la campaña electoral, en una modificación del Código Penal, por un lado, y en una implementación seria, responsable del aborto causado. Y nos tenemos que poner a discutir cuáles son las causas. Tenemos que salir de una interpretación extensiva que es bastante laxa, y entonces uno no sabe, cuando uno habla de riesgo en la salud, cuál es el límite, a qué se refiere, cuáles son los plazos. Porque una cosa es el peligro en la vida, eso está claro, el peligro en la vida está claro en su formulación, la inviabilidad de vida después del nacimiento está claro en su formulación, la violación, por supuesto, que está clara en su formulación, aunque yo creo, señora Presidenta, que realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción. Con lo cual, creo que hasta tenemos que
en esta discusión de las causas, sería sano avanzar en esta cuestión de la ausencia de voluntariedad, entendido con cierta amplitud, que no es solamente la violación clásica, por un lado. Y por otro lado, en riesgo en la salud, también tendríamos que trabajar, ya no en el peligro a la vida, que está claro esa formulación, sino en el riesgo a la salud física o psíquica de la mujer embarazada. Tendríamos que hablar realmente en qué entendemos por esos riesgos. Tendríamos que tratar de tipificarlos para que no queden librados a la libre interpretación del ejecutor del programa en cada provincia. Una norma de carácter